como presidenta del Fons Mallorquí de Cooperación, quiero agradecerle su participación e interés en este ciclo de seminarios en línea organizados por el Fons Mallorquí y el Fons Mallorquí, con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora, como ya saben, el próximo jueves, día 20 de junio. El ciclo lleva por título Fronteras, territorios de no derechos, de las islas griegas a las Islas Canarias, porque precisamente la experiencia tanto de las islas griegas como las Canarias nos muestra que las islas somos territorio de paso para las personas migrantes. Las Islas Baleares somos también islas susceptibles de vivir, tal vez en un futuro no muy lejano, esta misma realidad de llegada masiva de personas migrantes o refugiadas a través del mar. De hecho, ya estamos comprobando, aunque de manera esporádica, cómo somos destino de la ruta de pateras procedentes de Argelia. Por eso, desde el Fons Mallorquí Menorquí consideramos importante conocer las experiencias y vivencias en otros territorios, receptores de personas, para poder abordar de una forma más consciente y eficaz las respuestas, siempre desde la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas, y a la vez mantener la convivencia y la cohesión social en nuestras islas. Desde el Fons Mallorquí Menorquí queremos agradecer la iniciativa del Fons Català de Cooperación en la organización del viaje de prospección a Islas Canarias el pasado mes de mayo, así como el esfuerzo de contactar con diferentes entidades y administraciones para que nos expusieran la situación de las personas refugiadas en territorio canario. Este viaje a Canarias fue el punto de partida para estos seminarios y para la colaboración entre los tres fondos en futuras iniciativas en Frontera Sur. El seminario de hoy se centrará en movilidad humana y vivencias de frontera y contará con la participación de Blanca Garcés, del CIDOB, Lorraine Led, del Legal Center Lesbos, que opera en Grecia, Teodoro Mondiale, de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, y con una breve intervención del Fons Menorquí Mallorquí, que expondrán unas pinceladas del trabajo que estamos realizando en diferentes territorios de fronteras junto con otras entidades. Recordar que durante todo el seminario pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat y al final de las intervenciones habrá un intervalo o un espacio para las respuestas. Así que tengo el placer de presentarles a la primera ponente, Blanca Garcés, es investigadora senior del área de migraciones del CIDOB, que en los últimos años se ha dedicado sobre todo al estudio de las políticas y discursos políticos sobre asilo en Europa, con especial atención en las políticas de frontera y los sistemas estatales de acogida. Muchas gracias, Blanca, por participar en este seminario. También agradecer a la resto de ponentes que participarán durante las dos sesiones de hoy. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, aunque mejor sería estar presencialmente, pero bueno, estos son los tiempos que nos han tocado vivir. En estos 10-15 minutos que tengo he estado dudando de si hacer una descripción más pues, directa de la situación y dar algunos datos, o más bien una cuestión más de fondo, más de análisis, y al final he acabado optando por la segunda opción, es decir, compartir un par de reflexiones sobre qué está pasando en la frontera exterior europea en estos últimos años, puesto que los números están disponibles en la red y son más fáciles, digamos, de acceder a ellos. Básicamente yo lo que quería compartir es que la frontera no es solo un espacio de separación, no es solo una línea geográfica entre dos países, sino que es en la frontera donde el Estado-nación se define, ahí donde, en cierta forma, el Estado-nación proyecta lo que es y lo que quiere ser, también sus miedos, y en ese sentido podríamos decir que la frontera opera también como espejo de aquello que somos. Desde esta perspectiva, y pensando la frontera como un espejo de aquello que somos y de lo que es la Unión Europea y Europa en estos momentos, o en lo que se está compartiendo, básicamente me gustaría reflexionar sobre una serie de desarrollos que se están dando en la frontera exterior europea en los últimos años
y que tienen que ver con 4 cuestiones. Y hablaré de estas 4 cuestiones muy brevemente. Por un lado, lo que es la externalización del control fronterizo. Por otro lado, lo que yo diría que es lo que yo llamo la internalización de los espacios de frontera, como sería ahora las Islas Canarias. Luego, la teatralización de esta frontera y el descaro de los estados en su actuación en la frontera. Y finalmente, esas otras fronteras que quedan a oscuras, que no están iluminadas, de las que sabemos poco, pero que también están ahí y de hecho son las mayoritarias. Básicamente lo que quería compartir hoy con vosotras es esto y seré muy breve en cada uno de los puntos. Sobre la externalización del control fronterizo, pues supongo que ya es algo que habéis oído hablar mucho y que conocéis de cerca porque lo habéis visto, pero básicamente la externalización de las fronteras empezó con la política de visados, que lo que hace justamente es prevenir la salida y no prevenir la entrada. Y de hecho las políticas de visado son tremendamente efectivas en limitar la movilidad humana. Operan, como decía, en origen, además muchas veces en manos de actores no estatales, las propias compañías, por ejemplo, aéreas, y de hecho la política de visado es una política tremendamente efectiva y está hecha de papel. Es la frontera, digamos, parece absurdo, pero al final es la que limita la movilidad de forma más efectiva. Por otro lado, tenemos la externalización del control fronterizo, del control migratorio, no solo fronterizo, a terceros estados, y no solo los estados vecinos, como serían Turquía, Libia, Marruecos, sino también los países de origen y de tránsito, como puede ser Mauritania o Níger o Senegal. Esta política, de hecho, empezó hace tiempo, a inicios de los 2000, y de hecho el gobierno español fue pionero en este tipo de políticas que se pusieron en marcha básicamente con el Plan África a partir de lo que fue la crisis de los cayucos. Además de esta externalización del control fronterizo, también progresivamente hemos visto en los últimos años lo que es la externalización de la protección internacional. Europa, la Unión Europea, por ejemplo, y sus Estados miembros, sobre todo, pagando a Turquía para que Turquía se haga cargo de aquellos refugiados que la Unión Europea ya no quiere recibir. Con lo cual, en este caso, ya no solo externalización del control migratorio, sino externalización de la protección internacional, de los procedimientos de asilo y la acogida. Y finalmente, el último paso en esta externalización de la frontera sería la externalización del salvamento marítimo. Hasta hace pocos años, en manos del salvamento marítimo de los estados del norte del Mediterráneo y progresivamente externalizado a los estados del sur, con un crecimiento además de la extensión de sus áreas de control marítimo, y básicamente con un único propósito, devolver a aquellos rescatados al punto de salida respecto a la salida, digamos, al mar, básicamente porque ellos pueden retornar. Una embarcación europea no puede retornar tan fácilmente a países donde la vida de estas personas está en peligro. Eso es lo que es la externalización y se ha hablado mucho. Menos se ha hablado de la internalización de estos espacios de frontera, es decir, ya no solo el control hacia afuera, sino el control y la contención hacia adentro. Y el ejemplo de esta internalización del control migratorio dentro, digamos, de las fronteras europeas, más allá, obviamente, de los muros, las vallas, etcétera, de la línea geográfica, sería justamente las islas griegas y también ahora las Islas Canarias y Ceuta y Melilla, básicamente espacios de contención, esta vez, repito, dentro de las fronteras europeas, que coinciden en espacios ya circunscritos por su propia geografía, ya sea porque son islas o porque son enclaves en otro territorio, y que lo que buscan es contener a aquellos que han llegado en estos espacios para que nos sigan más allá, en este caso hacia el continente. Esta política tiene un alto coste en términos de derechos humanos, un alto coste además en términos de cómo estamos dando la acogida de solicitantes de asilo, cuyos derechos están determinados, definidos y exigidos por las directivas europeas. Estamos incumpliendo nuestras propias directivas. La directiva de acogida exige a los Estados miembros proporcionar unas condiciones de acogida adecuadas, tanto físicamente como también para garantizar la salud mental de aquellos que han sido acogidos, de los solicitantes de asilo. No lo estamos respetando. Y además, estas políticas también tienen un alto coste para las poblaciones de estas zonas de frontera, que se convierten en estos espacios ya no solo de contención, sino también, diría, de excepción, donde a menudo la ley o esas directivas europeas no acaban aplicando.
Y como decía, tiene un efecto sobre la población local, porque al final, con estas políticas de contención, perdón que hay un helicóptero pasando por aquí, con estas políticas de contención, al final acabas creando la base, acabas poniendo las condiciones de base para que se acabe dando una guerra entre pobres y, por lo tanto, poniendo las semillas de lo que podrían ser los movimientos anti-inmigración y la extrema derecha. Otro desarrollo es la teatralización de esta frontera, la retransmisión en directo de todo lo que está pasando en la frontera. Esto lo hemos visto en Ceuta, lo vimos también en las Islas Canarias en otoño. Acaba siendo una teatralización, una puesta en escena, y lo hemos visto también cuando el gobierno de Marruecos utiliza a sus propios ciudadanos en el proceso de negociación con el Estado español. Se teatraliza, se escenifica. Y en esta escenificación, yo diría que en el último año y medio los estados europeos han acabado perdiendo la vergüenza. Ya no actúan con total impunidad, pero además ahora ya ni se esconden de ello. Y, por ejemplo, me estoy refiriendo a las devoluciones en caliente que hemos visto y que han estado altamente documentadas. Esta es la otra cara de esta escenificación o esta retransmisión en directo, que al mismo tiempo queda documentado. Esas ni tan solo son embarcaciones, esos artefactos inflables en los que dejaban familias enteras a medianoche en medio del mar, o lo hemos visto también con las devoluciones en caliente hace ya unas semanas en Ceuta, violando los derechos fundamentales, sobre todo en este caso, de menores y solicitantes de asilo. Con lo cual, esa es otra característica de esta frontera que va cambiando año a año. Y finalmente, y acabo aquí, luego hay toda una frontera que queda a oscuras. A oscuras está el Sahel, que también podríamos decir que es una frontera europea, en el sentido de que se ha ido externalizando este control migratorio, ya no solo a los países vecinos, sino más allá. De hecho, recordemos que en el Sáhara mueren muchos más de los que mueren en el Mediterráneo, que ya son muchos. Luego también ha quedado a oscuras, diría yo, el Mediterráneo central. De vez en cuando aparecen noticias, pero sabemos poco, y cuando sabemos, de hecho, ya no es noticia. El Mediterráneo central ha quedado desierto de ONGs de rescate, o hay muy pocas, desierto también de los cuerpos de salvamento de los países del norte del Mediterráneo, con lo cual lo que pasa ahí y los que mueran ahí desaparecen sin demasiada contemplación. Y luego hay otra frontera, y ahí estoy hablando sobre todo del caso español, que no es visible, de la que no se habla, pero que también es importante, que sería la frontera atlántica. De hecho, cuando hablamos de inmigración, pensamos sobre todo en la frontera sur, pero la mayoría de personas migradas en España no vienen de la frontera sur. La mayoría vienen de América Latina, la mayoría llegan de forma regular a través de los aeropuertos. Es verdad que una vez han llegado, pues o se caduca el visado de turista, o la solicitud de asilo en muchos casos acaba siendo denegada, con lo cual sí hay casos de irregularidad sobrevenida, pero de hecho la mayor parte de los migrantes no llegan a través de esas fronteras geográficas, sino que llevan, no solo en el caso español, también en la Unión Europea, a través de los aeropuertos, y en el caso español muy directamente desde esta frontera atlántica con América Latina, que es una frontera muy porosa, con lo cual digamos que las fronteras de la Unión Europea no siempre son fronteras selladas. De hecho, Ceuta y Melilla tampoco lo son, entre otras cosas porque son territorios que viven en simbiosis con el otro lado, pero es que además, en el caso español, por factores que ya todas conocéis, factores históricos, culturales, económicos, es una frontera tremendamente permeable, y que de hecho los números importantes de migración vienen justamente a través de esa frontera, y es una frontera que está ahí, con la que convivimos, que además alimenta una demanda fundamental de nuestro propio mercado de trabajo, pero que también tenemos invisibilizada por otros motivos. Y dicho esto, termino aquí. Antonia. Gracias, Blanca. Bueno, yo soy Marga Beneham, soy del Fons Menorquí de Cooperación, y expondré brevemente el papel que están haciendo los fondos en las cuestiones relacionadas con movimiento de personas. Convenimos que a día de hoy
uno de los principales retos globales es la movilidad de personas, un fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas a causa de los conflictos armados, el cambio climático, las violencias estructurales y la falta de oportunidades para una vida digna. A finales de 2015, cuando el conflicto bélico en Siria llega a un punto álgido, miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de refugio internacional. Muchas de esas personas se dirigen a países vecinos, mientras que otras optan por ir hacia Europa. Y ahí es donde se encuentran con las fronteras cerradas. Debido a que el continente es incapaz de dar respuestas basadas en el respeto a los derechos humanos a estos flujos migratorios. También pasa con la población de Irak, Afganistán, Eritrea y muchos otros. El Fons Mallorquí de Cooperació y el Fons Menorquí de Cooperació venimos trabajando a favor de los derechos de las personas refugiadas prácticamente desde nuestros inicios, ya sea con población refugiada saharaui, en los campamentos de Tinduf, o en los campamentos de Líbano, con la población refugiada de Palestina. Pero es precisamente a partir de 2015 cuando nuestras entidades apuestan por intensificar su labor con este colectivo y con las personas migrantes, al ser uno de los colectivos más vulnerables del panorama, del panorama internacional. Así, nuestros planes estratégicos y nuestros planes de intervención recogen el movimiento de personas como un eje de trabajo fundamental. En el título de este seminario hemos puesto que, bueno, desde las islas griegas a las Islas Canarias. ¿Y por qué? Porque, en cierto modo, el mar Mediterráneo es como un eje físico que delimita la frontera sur. Desde el Líbano, pasando por las islas griegas y también Baleares, hasta llegar a Canarias. En todos estos territorios, los dos fondos estamos trabajando en distintas iniciativas. Empezamos dando apoyo a proyectos en Líbano. Ahí trabajamos dando soporte y apoyo a las autoridades locales en la gestión de las personas refugiadas. Ese trabajo lo se está haciendo desde el Fons Mallorquí. En la isla griega de Quíos, donde coincidimos el Fons Menorquí y el Fons Mallorquí, estamos trabajando con un proyecto de apoyo de atención sanitaria a la población que se encuentra en el campamento de Vial, en Quíos. Luego, desde el Fons Menorquí, hemos dado apoyo también a Legal Center Lesbos, que es un proyecto de atención sociojurídica en la isla griega de Lesbos. Y también estamos en Marruecos y Ceuta con programas de inserción de personas migrantes subsaharianas y también de escolarización a niños y niñas, bueno, pequeños. Nuestros proyectos tienen una doble vertiente, una doble visión, que es por una parte la atención sanitaria, la atención humanitaria, y por otro la parte de incidencia política. Creemos que las dos partes son complementarias y necesarias. Una porque es urgente y la otra porque es necesaria e indispensable si queremos dar respuestas solventes y ajustadas a la legalidad internacional en la defensa de las personas migrantes y refugiadas. De hecho, con el propósito de afianzar nuestro objetivo de trabajar y defender los derechos humanos en territorios de frontera, el pasado mes de mayo, el Fons Mallorquí y el Fons Menorquí, juntamente con el Fons Català, hicimos una visita a Canarias para conocer la realidad migratoria de las islas. Ahora, este seminario lo habíamos planteado para dar a conocer, para compartir
nuestras experiencias, las entidades con las que colaboramos y hemos trabajado durante todo este tiempo, porque entendemos que no podemos mirar hacia otro lado, que las fronteras se han convertido en territorios de no derecho, que en realidad todas las fronteras son iguales, en el sentido de que se vulneran la legalidad internacional y los derechos humanos, y que como territorio de paso que también somos, Baleares tenemos mucho que aprender. Para dar paso a nuestros ponentes, que ha hablado Blanca Garcés, ahora daremos paso a Lorraine Lete. Ella es abogada abogada y coordinadora del Centro Legal Lesbos, que trabaja precisamente en Lesbos, en el proyecto sociojurídico del que hemos hablado antes, y que nuestro propósito, o estamos estudiando la posibilidad de que se pueda trasladar de alguna manera a Frontera Sur, a Canarias, Ceuta y Melilla. El Centro Legal es una organización para defender y luchar por los derechos de los migrantes y refugiados en la ciudad griega. Está compuesto por personas voluntarias, voluntariado internacional, que proporcionan asistencia legal a las personas demandantes de asilo y también de personal, de profesionales griegos. Anteriormente, Lorraine trabajó en investigación de los derechos humanos en Colombia y a favor de los derechos de las personas palestinas, precisamente en el territorio de Palestina. Lorraine, te damos la palabra si nos puedes explicar el trabajo que estáis haciendo, y gracias. Buenas tardes y bueno, gracias a todas y todos por invitarme también y por también incluir lo que está pasando en las islas griegas con todo lo que se está enfrentando ahora en la frontera sur del Estado español. Yo quería agradecer también a Blanca por poner el contexto, porque yo creo que hay algunos puntos muy importantes de incluir cuando estamos hablando del contexto y situación humanitaria que ahora se está enfrentando tanto en las islas griegas como en las islas Canarias. Porque todo este contexto es una situación creada por decisiones políticas. Creado por decisiones políticas de externalización, como mencionó Blanca, la falta de rutas legales y seguros para que la gente se pueda ir donde quieren ir, y también un reconocimiento de las políticas de colonización, de intervención internacional que crean la necesidad de que la gente deciden o tienen que emigrar. Aquí en Lesbos estamos trabajando los últimos 5 años en un centro jurídico, como mencionó Marga, que fue fundado justo para, en respuesta a la cierre de las fronteras por toda Europa después del acuerdo Unión Europea con Turquía en 2016. Entonces, ya con con la legislación griega que se impuso para legislar ese acuerdo dentro del procedimiento de asilo en Grecia, se creó esas zonas de contención, como mencionó Blanca, que estamos viviendo hasta ahora en las islas griegas. Ya llevamos 5 años que las islas griegas al lado de la costa de Turquía están islas que se han convertido como cárceles a las personas migrantes que han llegado acá. Y lo vemos que se va empeorando la situación, no sino humanitario, sino en términos de legislación y el apoyo más y más explícito por parte de la Unión Europea y la Comisión Europea a esas políticas. Y bueno, la razón por qué creo también es importante mantener contacto acá y crear más vínculos entre nuestros proyectos acá en Canarias es porque se ve que la Unión Europea tiene la intención explícita por medio del Pacto Migratorio de la Unión Europea que se publicó en el otoño, de replicar lo que ya se han probado en las islas griegas y precisamente en Lesbos. Lesbos sigue siendo como un piloto a esas políticas antimigrantes de la Unión Europea.
ahora mismo están en proceso de construir un nuevo centro de detención en Lesbos con la cooperación y financiamiento de la Comisión Europea, que lo van a hacer como la primera centro de detención de migrantes, que también está dirigido y con la involucración integral de la Comisión Europea. Nosotros como centro legal, yo puedo entrar en más detalles de lo que estamos haciendo, pero básicamente lo que queríamos hacer es dar apoyo legal a la gente que está llegando acá, con el entendimiento de que los leyes migratorias son exclusivos, que no todo el mundo que migra acá va a tener el derecho de quedar, pero al mínimo defender sus derechos de migrar donde quieren migrar, intentar expandir las bases en que la gente tiene derecho a quedarse en Europa, y al mismo tiempo, muy importante, como mencionó Marga también, es hacer documentación, monitoreo de la situación de derechos humanos y hacer incidencia por las vulneraciones de los derechos de los migrantes, las migrantes que están llegando acá. Quiero mencionar un par de un par de las violaciones que estamos siendo testigo, especialmente en el año pasado en Grecia, que ahora se va reproduciendo en otros sitios también en las fronteras europeas, que han sido el foco de nuestro trabajo en el año pasado, encima de la representación legal que seguimos haciendo también. Uno son los retornos en caliente, como mencionó Marga. El Centro Legal ha sido al frente de documentar, de estar en contactos con los sobrevivientes de los retornos en caliente, de hacer incidencia a nivel europeo, llevar casos al Corte Europeo de Derechos Humanos en representación de los sobrevivientes de los retornos en caliente, que hasta el momento, para que sepan, el Estado griego lo ha negado completamente, o dice que no está pasando, o acusa a los que estamos documentando de ser o traficantes nosotros o a ser agentes del Estado de Turquía. No tenemos tanto tiempo para entrar en todos los detalles hoy, pero creo que es también importante mencionar eso, también para que creamos redes no solo de trabajo, pero también de resistencia a esas políticas migratorias que se vamos viendo que sean reproducidas en varios sitios en Europa. Y también otra cosa que estamos trabajando mucho en el Centro Legal es en contra de la criminalización de los migrantes. Encima del procedimiento injusto de asilo que se enfrenta a las personas que llegan acá, también hay un esfuerzo para criminalizar el hecho de migrar. Gente en Grecia han sido arrestados, condenados por entrar al territorio griego sin permiso, que es algo completamente en contra del convenio de refugiados, pero encima de eso hemos visto que cualquier resistencia por parte de la población griego está opuesto con fuerza por parte de las fuerzas públicas, por parte de la policía, y después un castigo colectivo en contra de las poblaciones migratorias que se ve que el gobierno cree que está intentando organizarse y resistir las políticas que están siendo en contra de sus cuerpos, de sus vidas, de su posibilidad de ir donde ellos quieren. Entonces vemos que gente está arrestada después de protestas, de que gente está arrestada después de haber llegado a la isla y acusados ellos mismos de traficar a personas cuando ellos mismos son refugiados. Entonces también en el Centro Legal estamos intentando defender los derechos de esas personas y de hacer incidencia a nivel europeo también.
yo voy a dar la palabra a los demás, a los ponentes, pero que podemos volver a esos temas también en las preguntas. Muchas gracias, Lorraine. Muy interesante las acciones en Lesbos y en las islas griegas. Bueno, yo quería comentar un poco que, bueno, estamos hablando sobre todo de esas fronteras que tienen que ver con Europa, pero quiero reivindicar un poco el papel también que juegan los países no europeos, o sea, los países africanos o países del área del sur del Mediterráneo, en cuanto a la acogida de personas refugiadas e inmigrantes, porque a veces pensamos que la mayoría de personas refugiadas o migrantes están en Europa y a veces están en países vecinos del mismo continente africano, lo que supone a veces esa presión por parte de diferentes estados o países, como puede ser, por ejemplo, el caso del Líbano, que es quien más duramente vivió lo que fue la presión de refugiados sirios y refugiados palestinos, ¿no? Hablando casi de una tercera parte de su población que son personas refugiadas, ¿no? En el caso del Fons mallorquí, el proyecto que estamos haciendo en el Líbano tiene que ver mucho en la parte de incidencia política en cuanto a fortalecer e intentar mejorar esa parte de gestión por parte de las autoridades locales de esas personas refugiadas que están llegando, ¿no? E intentar que realmente exista una convivencia y una cohesión social entre las personas locales y las personas que llegan, porque a veces este es un conflicto que bueno, se aprovechan determinadas ideas políticas y conceptos para un poco criminalizar, como decía Lorraine, toda esta situación de las personas refugiadas y también de las personas y las entidades que dan apoyo a las personas migrantes, ¿no? Es lo que hemos visto en diferentes contextos. Entonces, yo quería poner un poco sobre la mesa este punto de que hay que trabajar paralelamente en cuanto a la atención a las personas refugiadas, pero sobre todo en la parte de incidencia política, que un poco es lo que habría Lorraine y que habría Blanca en sus ponencias. Bueno, yo voy a dar paso a Teodoro Bondiale. Bueno, Teodoro es el secretario de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias. Lleva más de 50 años en España, es de origen guineano y bueno, pensábamos que era interesante que personas que realmente han vivido la situación de verse forzadas a salir de su país pudieran exponer también esa parte de la realidad que a veces desconocemos a ese nivel. Por otro lado, Teodoro es enfermero, sociólogo, licenciado en políticas, tiene un discurso muy interesante y bueno, la federación nace en el 2009 con la idea de realmente tener una sola voz, ¿no? de las diferentes asociaciones africanas en Canarias, y es una organización que pretende promover, impulsar las actividades que fomenten tanto la relación, el desarrollo cultural y socioeconómico entre la comunidad canaria y el continente africano. No me equivoco, ¿verdad, Teodoro? ¿Es así? Hola, muchas gracias y buenos días. ¿Me estáis oyendo ahora? Mejor. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetir. Buenos días a todas, porque no hay más que todas y sois mayoría y me alegro mucho. Os saludo y recojo tus palabras de un poco de halago hacia mi persona. El hecho de que yo esté hoy reunida con ustedes no se debe tanto a la militancia de la Federación como al apoyo y a las respuestas que damos a los fenómenos que acontecen con nosotros. Uno de ellos es los flujos migratorios. Nosotros creemos y estamos convencidos que las migraciones tienen su raíz, en ese caso, a la condición humana. Junto a esa condición humana está, en el caso africano y de América Latina, a la condición colonial. Estamos viviendo las secuelas del periodo colonial y el periodo esclavista en el pasado. Esas situaciones coloniales
crean una base y unas estructuras que no saben responder o no pueden responder a las realidades actuales. Junto con esa situación estructural nos sucedió algo nuevo en el mundo, que es una pandemia. Nunca habíamos vivido una pandemia, que significa una epidemia global que paralizó el mundo. Pero no puede paralizar a los seres humanos en su dinámica de movilidad. Por eso creemos que los análisis deben cambiar de contexto y de mirada. Ya no debemos ni podemos hablar de migraciones. Tenemos que empezar a familiarizarnos con el fenómeno de la movilidad humana como algo normal, algo que nos humaniza de alguna manera porque nos iguala. En un momento determinado, esa movilidad tiene una dirección y en otro momento histórico tiene otra dirección. En el pasado, la movilidad humana era hacia América, desde Europa, o hacia África, desde Europa. En el momento actual, la movilidad humana tiene un flujo contrario, que es hacia el norte global. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué la gente migra de sur a norte? Y comprobamos que el norte tiene los recursos que extraen del sur, que las leyes están ordenadas para que los recursos del sur vayan al norte con el menor coste, pero no contemplan a las personas, a los seres humanos. Los seres humanos tienen que moverse con grandes dificultades para que no lleguen al norte. Y eso es una cosa que nos llama la atención, porque si el sur no existiera, el norte se muere. Y eso es algo que nos llama la atención en el sentido de que no es posible que mentes inteligentes, planificadores sociales, gestores de lo público, no tengan en cuenta eso y se empeñen en impedir que la gente se mueva libremente, organizadamente, regularizada, con rutas seguras, y dejan a merced de las mafias, de los señores sin escrúpulos, que la movilidad humana se convierta en mercadería, en mercancía. Y eso nos llama mucho la atención. Yo no quiero entrar en análisis profundos a ese nivel porque no tenemos tiempo, pero sí les puedo contar lo que hemos vivido en Canarias. El 2006, 2005, 2004, y podemos ir yendo hacia atrás, tuvimos flujos migratorios muy intensos, pero que no crearon ninguna dificultad más allá de la gestión. El problema de los flujos migratorios no es que existan, es cómo los gestionamos y con qué actividad y con qué mentalidad. En los flujos migratorios de Canarias vimos cómo la cultura canaria, que es una cultura hospitalaria, por su condición de nodo entre varios continentes, se cambió hacia unas reacciones racistas, violentas y completamente inhumanas. Y eso nos llamó la atención. Por eso tuvimos que intervenir. ¿En qué intervenimos? En señalar el maltrato que se daban a los ciudadanos que llegaban a Canarias desde Marruecos, fundamentalmente, desde el Sáhara, desde Mauritania, desde Mali y Senegal. Y estos señores venían de una forma desesperada a Canarias porque había una pandemia que les obligaba a emigrar o salir de su tierra para buscar remedio hacia Europa. Coincidió con el cierre de las fronteras del norte de África en el Mediterráneo. Ese cierre fue anterior, pero se volvió a cerrar mucho más porque los países limítrofes como Túnez,
Argelia, Egipto, Libia y Marruecos se cerraron por la pandemia. Cerraron las fronteras y la única vía posible para moverse era la vía clandestina. El punto del continente europeo más cercano era Canarias y se produjo un desvío del flujo migratorio hacia Canarias. En Canarias nos encontramos de que todas las infraestructuras que se habían previsto en el 2006 se habían desmontado por la crisis económica de 2008, por la crisis económica de 2010, 2011. Pero os cuento una cosa curiosa. Los campamentos, el cuartel del Matorral, que estaba cerrado durante ese periodo, gastaron 12 millones de euros y no sabemos a dónde fueron a parar. Y eso lo que me lleva es a preguntarme y a cuestionarnos cuál es el negocio que hay debajo de las gestiones de los flujos migratorios. Eso es una cosa que dejo para que lo reflexionemos. La otra cuestión importante que tuvimos que hacer es la denuncia de las condiciones en las que estaban nuestros hermanos en ese sentido migrantes. La otra cuestión importante es desmontar los mitos y el lenguaje agresivo sobre los migrantes como responsables del declive económico de Canarias. Se desvió la opinión pública señalando que los migrantes eran los responsables del empobrecimiento de Canarias, cuando el empobrecimiento de Canarias se debía fundamentalmente al monocultivo turístico y a la situación colonial económica que vive Canarias, porque el turismo no depende de Canarias, depende del norte enriquecido. Volviendo al tema del negocio, tuvimos que demostrar también que los gestores de los flujos migratorios viven de eso. Por ejemplo, han conseguido que las ONGs que gestionan la estancia de las personas se convierten en cómplices de políticas obscenas a nivel humanitario con las personas empobrecidas, y que la aporofobia era la base de la gestión, la negación de que los pobres no tenemos derecho a dejar de serlo. A veces me siento como un predicador, pero la verdad es que hay que decir las cosas muy claramente. Por ejemplo, el fenómeno migratorio, si se gestionara desde el punto de vista en positivo, tendríamos otro lenguaje. No hablaríamos de subsaharianos, hablaríamos de ciudadanos africanos, de Mali, de Togo, de Nigeria, o de Egipto, o de Marruecos. Africanos negros no son subsaharianos. Cuando decimos subsaharianos, refiriéndonos a las personas, estamos cosificando, negando la existencia de la persona con derechos, partiendo de la base de que el derecho a migrar es un derecho, no es una concesión de los países y de los regímenes ricos. Es un derecho humano que tienen derecho a ejercer en positivo las personas que lo necesitan. Insisto, de ida y de vuelta. Y junto a los derechos hay deberes. Voy a concluir con otra cosa que creo que hay que empezar a hablar, es el derecho a la reparación. La situación colonial dejó una herida y un agujero grave en los países empobrecidos. Esos países deben ser reparados. Tenemos el deber de reparar esa herida, de curar esa herida en un contexto global. Y a partir de ahí podemos hablar de derechos y de humanidad. Y para terminar, porque eso va para largo, las diásporas militantes, que son las que tenemos ahora desde América Latina y desde Asia
desde África deben tener un hueco y deben tener a su lado la ley. Y si la ley no lo contempla, ellos deben obligar a la ley a que se les contemple. El derecho a migrar es un derecho. Y los migrantes tienen cosas muy claras. Necesitan ser recogidos porque tienen que tener rutas peligrosas y agresivas. Los migrantes deben ser cuidados y la acogida debe ser una acogida con carácter humanitario, no son mercancías. Los migrantes deben tener promoción y respeto de sus derechos, promoción de su situación humana, deben ser integrados si quieren integrarse y deben ser considerados como iguales. Creo que a partir de ahí podríamos andar con el capítulo de la migración de género, que es el nuevo fenómeno que nos va a movilizar, y la migración de la infancia. Y por ahí termino y les dejo para el debate si queréis. Muchas gracias. Muchas gracias, Teo. Bueno, no veo que haya, a ver si ahora, una pregunta para Teo de cuáles son las actuaciones o el papel, si lo tienen, que las pequeñas ONGs españolas pueden o deben llevar a cabo, especialmente en los países de origen o tránsito y también en España. Es una pregunta de Nuri, de una asociación aquí de Mallorca. Bueno, gracias por la pregunta, porque aterrizamos, porque tenemos a veces tendencia a hablar de las nubes, hay que poner los pies en el suelo. ¿Qué hace una ONG como la Federación? Tenemos dos proyectos importantes. Un proyecto es la organización de las sociedades africanas en Canarias. Es decir, cada país tiene una asociación, es pequeña y vulnerable. Lo que decidimos es hacer una federación de las asociaciones africanas y llamarla federación con acrónimo de FAC. ¿Qué hacemos? Dinamizar, empoderar, generar líderes africanos en Canarias con el fin de que puedan ser interlocutores entre ellos, porque otra cosa que hacemos mal es pensar que por ser africano conocemos África. El conocimiento de África es global. De tal manera que los señores de Mallorca tienen la misma información que tengo yo sobre África. No hay diferencia. Lo que pasa es que yo tengo la responsabilidad porque tengo color. Ustedes no. Y se da por supuesto de que yo conozco África. No, yo tengo que aprender de África igual que cualquier otro señor que quiera trabajar, quiera preocuparse por África. Entonces hay que enseñarles eso. Hay que dinamizar el grupo de africanos y generar sinergias entre países africanos. La otra actividad es hacer pequeños proyectos en África. Entre otras cosas porque yo siempre les cuento lo del cangrejo. Y permitirme que yo me repita muchas veces. Le dijo el cangrejo a su padre: papá, ¿cómo puedo crecer? Y el cangrejo le contestó: saliendo del agujero. Si no sales del agujero, no creces. El hijo pensaba que había terminado el discurso y le volvía a preguntar. Dice: ¿algo más? Dice: sí, y no se te olvide eso. Cuando estés fuera, creciendo, no te olvides del agujero. Si no cuidas del agujero, no podrás entrar de nuevo, porque estarás demasiado grande y no cabrás en el agujero. Y ese mensaje lo tenemos muy claro. Tenemos que ocuparnos de África desde fuera de África. Yo estoy hablando ahora de la diáspora militante. Eso debemos hacer los africanos en ese sentido, igual que los africanos, los de América Latina, teniendo en cuenta que la generación de la violencia con la población migrante tiene su base en el racismo. Si no tenemos en cuenta esas bases, si no trabajamos contra el racismo, contra la porofobia, contra el patriarcado violento, no haremos nada con los flujos migratorios. Haremos sufrir más a la gente. El racismo es la base del rechazo
de los flujos migratorios. El otro, cuando es inferiorizado, racializado y explotado, es una víctima y somos todos verdugos y eso no debe ser. Y perdonar que me vaya por terceros de Úbeda, pero yo quiero creer que las respuestas no son fáciles. Bueno, hay otra pregunta para Teo en cuanto a ver qué paralelismo se puede establecer entre Mallorca y Canarias sobre la realidad de África. Bueno, paralelismo en el sentido de que el Mediterráneo es, como decía Serrat, un lugar de fiesta, donde se nace, y donde se nace desde muchos años. Recordar Egipto en su momento, recordar Cartago y recordar todo lo que es el Al-Ándalus. El Mediterráneo es el lugar central del desarrollo de la humanidad en Europa. Pero eso, desgraciadamente, se ha convertido en el gran cementerio de los africanos y de los asiáticos que vienen a Europa. Por eso la canción del Mediterráneo de nacimiento yo la canto al revés. Yo morí en el Mediterráneo, con mucha pena. ¿Cuál es la relación que hay entre Canarias y el Mediterráneo? Que el Mediterráneo es un espacio común de paso y Canarias es un nudo de paso tricontinental. En eso se parecen mucho y van a sufrir las mismas penalidades y van a tener las mismas ventajas. En el sentido de que el Mediterráneo, como fusión de culturas, se enriqueció y creó Grecia, Roma, Egipto, y Canarias se enriqueció creando conexiones con América Latina. Ahí está la conexión. Y con África crearon una situación especial en Canarias. La colocaron de espaldas a África. Y algunas veces las colocaron en el Mediterráneo, en un recuadro. De tal manera, cuando yo iba a las conferencias en Madrid, me decían, tú vienes de Palma. Ah, en Baleares decía, no, yo vengo de Las Palmas, de Gran Canaria. Es decir, incluso a nivel de mapas, nos lo pusieron en otros lugares. Y eso tiene sus consecuencias. Por eso insisto que el discurso colonial debe ser reparado. Debemos descolonizarnos todos y todas para hablar de ese fenómeno migratorio. Y el fenómeno migratorio tiene como base la denuncia, es decir, algo hemos hecho mal, debemos arreglarlo. No culpabilizando, sino reparando, si podemos y si queremos. En el sentido de la reparación, hay una pregunta que se refiere a que en Europa, en España o en Mallorca incluso, cuesta introducir esta conversación sobre la reparación. Entonces, ¿cuál sería el camino para reforzar esta cuestión clave dentro de la opinión pública, de los debates, el tema de la reparación? Es que las cosas no suceden por casualidad, tienen sus causas. Y una de las causas y una de las explicaciones de los fenómenos migratorios, de los flujos migratorios en desorden, es porque tenemos las mentes desordenadas. Ustedes recuerdan cuando hablábamos de los países del este. ¿Se acuerdan? ¿Por qué son del este? Me preguntaban un día en Praga. ¿Dónde está el oeste? ¿Desde dónde estás hablando? ¿Desde Lisboa o de Vladivostok, no? Es decir, si tú quieres separar al otro y colocar en una situación determinada, ideológicamente le sitúas en el este. Entonces los señores del este son violentos, no respetan la ley, invaden, etcétera, etcétera. Y se crea un estereotipo. Los señores del oeste son demócratas, son respetuosos, etcétera, etcétera. Y eso son construcciones imaginarias que funcionan. En el sentido de que nosotros, por ejemplo, en España, vivimos de espaldas a Portugal. Los españoles son los ciudadanos que menos
conocen Portugal. Qué raro, ¿no? Conocemos mucho Londres, el Reino Unido, pero a Portugal, que está pegado, nosotros vivimos de espaldas. Canarias está pegada a África, y son islas africanas, pero la cultura canaria es europea y niega la africanidad de Canarias. En el caso de Mallorca, Mallorca es un lugar de paso en el Mediterráneo, pero es el último lander alemán en el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque la economía de Mallorca funciona con los recursos económicos del norte. Y eso a veces cuesta decirlo, pero es así y no es malo. Lo que pasa es que la gente debe saberlo. Y la pregunta que decíais, ¿cómo arreglarlo? Es poniéndolo sobre la mesa, hablándolo con seriedad y con responsabilidad. Y creo que eso es importante. A ver si las Baleares tendremos que entrar en este proceso de descolonización de Alemania un día de estos. Bueno, para terminar tengo dos preguntas. Una para Loren, que sería en referencia a la facilidad que se tiene en Lesbos para las ONGs. Si la situación es complicada, si cada vez quedan menos, si se están saliendo, están llegando nuevas, porque ya la situación en Lesbos ya lleva pues casi 6 años. Entonces, bueno, ver el proceso de las ONGs en la gestión en los campos o en apoyo a los refugiados, aparte del proyecto que comentabas de apoyo sociojurídico. Sí, bueno, esa pregunta es complicada y larga la respuesta porque, claro, hay todos tipos de ONGs y yo confirmo, como mencionó Teodoro antes, que hay las ONGs, seguro, que se aprovechan y ¿cómo se llama en español? Pero se hacen parte de la institución y las políticas de mantener a la gente dentro de esos campos de concentración, que no se puede decir de otra forma, a lo que la gente está confinada acá en las islas griegas. También hay asociaciones pequeñas que están cerca de los movimientos griegos, que realmente están intentando apoyar el derecho de emigrar, el derecho de las personas que están confinados acá. Entonces se ve las dos cosas pasando acá en las islas griegas. No sé si entendí la primera parte de la pregunta, si preguntaba también de las restricciones de la operación de las ONGs. Sí, sí. Que no le escuché. Sí, sí. Nos están complicando el trabajo a través de la política europea o la gestión de los campos por parte del ministerio. Bueno, eso yo diría especialmente en el año pasado y los 2 años pasados que ya cambió el gobierno en Grecia, sí hemos visto una restricción en la operación de ONGs, no, sino en legislación, que ahora hay más obstáculos burocráticos que nos hacen más y más difícil y caro nuestro trabajo en términos de registración, en contabilidad externa, que tenemos que pasar por varias etapas que solamente lo están imponiendo a ONGs que están trabajando con gente migrante. O sea, eso ya al principio son regulaciones discriminatorias que solamente son para personas y ONGs trabajando con migrantes. Y también hay la presión política, que es aparte. Y eso es como mencioné antes, que los que están documentando violaciones de derechos humanos, eso es algo, bueno, como abogada de derechos humanos, es algo que uno espera. Si están denunciando a un Estado por haber violado los derechos, uno espera que el mismo Estado va a venir para intentar prevenir que tú haces tu trabajo. Pero eso está pasando también, bueno, en el caso de los retornos en caliente, hemos visto que abrieron una investigación justo acá en Lesbos en contra de 4 ONGs
y asociaciones sociales que estaban monitoreando los retornos en caliente, acusándoles de haber colaborado con traficantes. Y ese caso no se lo ha llevado a un juicio, nadie está arrestado, pero claro, ese tiene un efecto de miedo que previene que la gente hace ese tipo de trabajo. Nosotros como ONG legal, hasta el momento no nos ha tocado, por lo que sabemos no somos parte de esa investigación, pero claro, es algo que está en la mente de la gente que está intentando documentar. Este año con la pandemia hemos visto eso en todo el mundo, pero el gobierno obviamente utilizó la pandemia para implementar la política que ya tenía desde antes en términos de restringir el movimiento de la gente, pero también el movimiento de la gente que estaba monitoreando esas violaciones de derechos humanos. Entonces sí, nos ha dificultado bastante nuestro trabajo acá, en los dos lados, la burocrática y legal y en la presión política. Justo la semana pasada, para terminar, estábamos trabajando en la defensa de 4 jóvenes que habían sido arrestados después del incendio de Moria en septiembre, que tenían su juicio la semana pasada en la isla de Quíos. Y ese caso fue un caso que fue decidido desde el momento que los jóvenes fueron arrestados. Tenías el ministro de Migración y el director de la policía de Grecia saliendo a decir que habían arrestado a los culpables de haber encendido al campo de Moria. Entonces, fueron encontrados culpables, los dieron el máximo sentencia de 10 años en la cárcel sin ninguna evidencia en su contra. Entonces, también enfrentamos dificultades como eso, como abogados, que ya no estamos hablando de participar en un juicio, defender los derechos, estamos hablando de un contexto político que está con su primer objetivo y prevenir que la gente venga acá, utilizando cualquier manera de restringirlo. Muchas gracias, Loren. Y bueno, una última pregunta para Blanca. Blanca, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Sí. Vale, una pregunta que es sobre el papel que juegan las autoridades locales o podrían jugar en toda esta parte de incidencia política para cambiar esas políticas de extranjería o sobre refugiados, porque al fin y al cabo son los que están padeciendo tanto lo que es la administración local, la administración regional, autonómica, los que están padeciendo en cierta manera esa gestión de personas refugiadas en su territorio. O sea, ¿existe algún tipo de lobby, algún tipo de espacios donde se pueda hacer esta incidencia política para presionar un cambio de leyes o de gestión o de forma de gestión? Es una pregunta fundamental y ahora tenemos poco tiempo. De hecho, el viernes participo en un webinar que es justamente sobre esto, sobre el papel de la administración local en lo que es las políticas migratorias y de inclusión, digamos. Yo diría varias cosas. Una, para empezar, es obvio que son administraciones fundamentales porque son las administraciones de primera línea, con lo cual son las primeras que testimonian todo aquello que es consecuencia de unas políticas de frontera mal gestionadas y de la exclusión que deriva de todas estas políticas de frontera. Con lo cual son las primeras, digamos, que tienen contacto tanto con la población en general como aquellos que acaban de cruzar la frontera o que, en fin, que tienen toda una serie de cuestiones, entre otras, por ejemplo, el tener o no tener autorización de residencia y de trabajo. Dicho esto, las administraciones locales tienen muy pocas competencias en materia migratoria, pero sí tienen competencias en lo que son las políticas sociales y todo aquello que no se resuelve a nivel nacional o a nivel, por ejemplo, de comunidad autónoma, acaba recayendo en las administraciones locales. Un ejemplo, por ejemplo, sería los solicitantes de asilo que acaban viendo denegada su solicitud. Muchas veces, cuando salen de los sistemas de acogida, si no tienen medios propios, acaban en los servicios sociales de las administraciones locales y a menudo, además,
estos servicios que no estaban pensados para este grupo en concreto acaban, por ejemplo, colapsados si hay un cambio de criterio o, en todo caso, vemos de repente muchos solicitantes de asilo con su solicitud denegada o se amplía el plazo o los requisitos para acceder al sistema de acogida, etcétera, etcétera. Con lo cual son los primeros afectados. Tienen pocas competencias y pocos recursos en ese sentido. ¿Qué se puede hacer? Lo interesante es que yo creo que desde el 2015 las ciudades, sobre todo grandes, pero también podríamos, o se podrían incluir aquí a municipios medianos y pequeños, se han organizado en alguna ocasión, en primer lugar, para pedir más competencias y más recursos y además pedir tener voz en todo lo que son los procesos de decisión de este tipo de políticas, y dos, también se han organizado para denunciar parte de estas políticas migratorias y de frontera. Aquí el caso de Barcelona pues, es claramente paradigmático, pero no es el único. Dicho esto, sería falso concluir que las administraciones locales, por definición, son más inclusivas que las administraciones a nivel nacional. No siempre es así y tenemos casos de administraciones locales con unas políticas especialmente restrictivas. Obviamente depende del partido político en el gobierno local, pero eso también demuestra que a pesar de que a nivel local podríamos decir que hay una mayor necesidad de inclusión, porque así como a nivel nacional se hace una clara distinción entre aquellos que son nacionales o residentes y aquellos que no, a nivel local, cualquier administración local estaría interesada o debería estar interesada en incluir el conjunto de la población para poder aplicar una política pública eficiente. La administración local es la primera interesada en no tener, por ejemplo, nadie durmiendo en la calle, o a tener toda la población, sin excepción, incluida en el sistema sanitario o educativo o con acceso a la vivienda, etcétera. Así todo, hay administraciones locales que no solo tienen un discurso excluyente, sino que incluso aplican de forma más restrictiva leyes de ámbito nacional. Y el ejemplo perfecto en el caso español sería el acceso al empadronamiento, que vemos que su práctica puede variar mucho de un municipio a otro. Muchas gracias, Blanca. Bueno, daríamos por terminado el seminario de hoy. Muchísimas gracias a los participantes, a los ponentes. Y os invitamos a continuar mañana con ya unas ponencias más centradas en la situación real de lo que está pasando en Canarias y en Melilla, en lo que es frontera sur, ¿verdad? Y un poco retomando lo que decía Blanca, de qué forma la administración local, dependiendo de la gestión que pueda hacer de la gestión de las personas refugiadas, de las personas migrantes, cambia muchísimo la manera de atender, la manera de responder y sobre todo la necesidad de que la sociedad civil tenga que organizarse por una falta de respuesta real y bien gestionada por parte de la administración. Entonces, en ese sentido, mañana vamos a hablar un poco de todo esto, de cómo la sociedad civil canaria está dando respuesta a determinadas acciones que, por desgracia, no se están cubriendo desde la parte de la administración, o porque no hay recursos, porque no hay capacidad o porque no hay competencias, ¿no? Un poco de todo. Muchísimas gracias a todos, a los que estáis al otro lado de la pantalla que no vemos aquí directamente, y muchas gracias Teo, gracias Lorraine, gracias Blanca, y esperamos que a partir de aquí podamos seguir viéndonos, hablando e intentando dar respuestas a toda esta situación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todas y Ubuntu para todas y para todos. Ubuntu, Teo. Ubuntu. Gracias. Hasta pronto.